Buenas tardes. Bueno, terminando de oír las palabras de mi antecesor, Jean-François, parece que sin querer, casi involuntariamente, me ha hecho una presentación idónea con el tema del patrimonio de las huertas. Bien, esta charla, que comienza ahora y espero no alargarme demasiado, complementa la visión de la charla que dio ayer mi compañera Carmina sobre la visión del concepto paisajístico del palmeral, tal vez no desde un punto de vista tan romántico, sino más realista. Para ello, nuestra fuente documental principalmente no ha sido, como se ha venido exponiendo hasta ahora, ni las fuentes del archivo, ni las actas, ni protocolos notariales, sino la memoria histórica de la última generación de los pobladores, de los habitantes de los huertos de palmera, es decir, sus agricultores, los palmereros. La frase que encabeza la ponencia, la vida en los huertos de palmeras, ha supuesto la vida de los huertos de palmeras. Esta afirmación, que puede resultar algo evidente, chocante, pretende expresar de forma simplificada el complejo desafío que se nos plantea en la actualidad a la hora de determinar cuál debe ser el futuro del patrimonio cultural del palmeral ilicitano. Como se dijo ayer, el palmeral, concebido como un espacio agrícola de regadío, es un espacio creado por el hombre. Luego es un paisaje no natural. Estamos hablando de un agrosistema, cuyo objetivo final era el de una explotación agrícola, en un terreno árido, maximizando los escasos recursos disponibles, llegando a transformar a lo largo del tiempo un lugar y creando una forma de vida particular. Sin embargo, actualmente el modelo socioeconómico y cultural ha cambiado. Como podremos apreciar a lo largo de la charla, los huertos históricos serán lo que sean, pero es evidente que ya no son una explotación agrícola. Y he aquí una paradoja, la paradoja que se ha venido repitiendo todos estos días, que por lo visto es común a todos nuestros países. Siempre se ha dicho que no se puede entender Elche sin sus huertos de palmeras, pero por otro lado es difícil entender los huertos si no es tal y como fueron concebidos desde el principio, es decir, como un espacio agrícola, con su estructura funcional, sus bancales, sus palmeras, sus cultivos, sus animales, su sistema de riego tradicional. Pero de igual manera es prácticamente imposible entender un espacio agrícola sin su agricultor, sin su trabajo, sin sus costumbres, sus herramientas, sus tradiciones, su forma de hablar, etc. Para darnos una idea de la trascendencia de cómo se ha ido forjando desde un principio este paisaje, esta forma de vida, nos remontamos a mediados del siglo X, cuando, como nos explicó ayer Carmina, se establece la Medina en lo que es actualmente el asentamiento de la ciudad de Elche, cuando se traslada de la Alcudia, la ciudad romana, a la ciudad musulmana en el año 713. A partir de ahí, y aprovechando los escasos recursos del río Vinalopó, del que toma el agua, crea una estructura oasiana rodeando los huertos, provocando poco a poco que los huertos vayan rodeando la ciudad. Pues bien, desde entonces, tanto el sistema de riego como de explotación agrícola de los huertos, su configuración, no ha variado hasta nuestros días, perdurando hasta ahora el mismo sistema de trabajo y el mismo sistema de explotación. Aquí podemos ver una representación de la cántiga de Alfonso X el Sabio, donde aparece, se nombra Elche, es la primera representación de la ciudad de Elche, donde aparecen los 4 símbolos, iba a decir 3, pero son 4, es decir, las construcciones, el agua, la acequia, la palmera y el agricultor. Los huertos de palmeras empezaron su máxima extensión y apogeo a finales del siglo XVIII. Su proceso, como ayer se esbozó, empieza a raíz, lo vemos ahí en el azul más grueso, con el desarrollo de la acequia mayor como brazal principal, que desvía el agua con el resto de acequias y brazales secundarios y con una tupida red de caminos que genera
que a lo largo de los mismos vayan apareciendo las estructuras de los huertos. Al principio serían explotaciones aisladas y se irían consolidando hasta abrazar, hasta crear la famosa frase de ese mar de palmeras, el bosque de palmeras. Esta imagen que tenemos es del del año 1900, y como se puede apreciar, la estructura de bancales y de explotación agrícola estaba en plena producción. Estábamos hablando de un espacio agrícola. Esta vista es actual de la ciudad de Elche. En amarillo hemos remarcado el espacio que ocupaba la ciudad de la Medina, amurallada, y el resto, como vemos, todo el bosque de palmeras que la circunda, y en esa trama de verde ocultamos la gran destroza que se hizo, la gran expolio de palmeras que se hizo a final del 19 y principio del 20 con la expansión de la ciudad. Otra vista aérea de la ciudad de Elche, donde se pueden apreciar las urbanizaciones. Hablo siempre de los perímetros de la ciudad. Allá al fondo, a la izquierda, vemos el castillo, la antigua Medina. Estamos situados también en el siglo XX y a partir de aquí empieza a haber ya una concienciación de la defensa del palmeral. En el año 1933 es cuando surge la primera ley de protección del palmeral y empieza a cambiar la idea, por lo menos se frena esa destrucción progresiva que había habido del palmeral y empieza a surgir un sentimiento de protección. Y afortunadamente, yo creo que potenciado por las visitas que recibe Elche a principios de siglo y finales del XIX, de todos esos visitantes, sobre todo esas imágenes gráficas que plasmaron ese Elche romántico, que nos dio a reconocer ese patrimonio que teníamos, que tal vez por haberlo tenido tanto tiempo no apreciábamos. Lo que sí que es evidente es que a partir de esta fecha el concepto de agrícola ya ha cambiado. Sufrimos la destroza de los huertos, nos llega el sentimiento de tener que mantenerlos, pero ya no estamos hablando de un espacio agrícola, estamos hablando de un jardín. Afortunadamente, esta es una visión general de todo el término municipal de Elche y todo lo que estoy refiriendo en esta charla va dirigido a la zona de los huertos históricos, es decir, los enclavados en el centro de la ciudad, y lo que tenemos ahí como huertos de la zona urbana. Afortunadamente, como digo, tenemos muchos más huertos en la parte periférica conforme nos vamos alejando del término y, curiosamente, conforme nos vamos alejando de la ciudad, el huerto empieza otra vez a recuperar su sentido de explotación agrícola. Es decir, en los huertos de borde se sigue manteniendo, hay vida, se sigue manteniendo la explotación, siguen habiendo los trabajos tradicionales y el huerto sigue funcionando como tal. Invito, si alguien quiere ver los huertos tradicionales tal y como eran en un origen, en la zona del sur, donde más están concentrados en la parte bajo, la zona de Balsares y demás, ahí están todavía huertos originarios tal y como eran. Estamos hablando que los huertos históricos del núcleo, los catalogados por la UNESCO, hablamos de 67 huertos de 144 hectáreas, pero en realidad Elche dispone de unas 300 hectáreas de huertos. Es un patrimonio importante. Esta es la zona buffer, la zona de protección de la UNESCO, la catalogada como protegida. Y cabe destacar que el conjunto de los valores intrínsecos de los huertos que hemos referido al principio, es decir, los paisajísticos y los patrimoniales, son los referentes básicos considerados en esta propia declaración de la UNESCO, en el año 2000. Es decir, estamos hablando de un paisaje cultural, paisaje como territorio, como lugar característico, como palmeras, pero también como cultura, como tradición, como forma de vida. La zona de los huertos que se nos van ahora son precisamente los que desaparecieron a principio de siglo.